Lo extraordinario que descubrí en el garaje de mi hijo me conmovió de forma inesperada. Carmen, una madre puertorriqueña de 45 años, nunca imaginó que aquel día de limpieza se convertiría en un punto de quiebre. Atrapada entre la rutina de su pequeño apartamento en San Juan y la inestabilidad laboral de su hijo Diego, Carmen sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Las esperanzas de un futuro brillante para él parecían desvanecerse en cada trabajo temporal que Diego tomaba, mientras ella luchaba por mantener el hogar a flote. Sin embargo, al abrir la puerta del garaje, el destino le había preparado una sorpresa que cambiaría la imagen que tenía de su hijo. Entre cajas de viejos juguetes y muebles desechados, encontró una serie de bocetos y maquetas. El pulso se le aceleró cuando tomó uno de ellos, una representación de un rascacielos que, extrañamente, parecía capturar la esencia del skyline de San Juan. Cada línea dibujada en aquel papel vibraba con la energía que ella sabía que Diego siempre había tenido, pero que había estado ocultando. Esa realidad la atravesó como un rayo. ¿Por qué no lo sabía? ¿Por qué no creí en ti, Diego? Las lágrimas brotaron sin control mientras este descubrimiento desnudaba sus propias inseguridades como madre y como mujer. La angustia no era solo por el talento oculto de su hijo, sino porque coincidía con el dilema que había cargado durante años. La presión de la familia y del barrio siempre había priorizado la estabilidad económica sobre los sueños. Carmen se debatía entre la emoción de haber descubierto un regalo oculto y el temor que sentía por el futuro incierto de Diego. ¿Cómo puede perseguir sus sueños si no hay oportunidades para él? Esa pregunta rotaba en su mente, susurrando dudas que la atormentaban. La inseguridad de Diego no era solo una cuestión personal, era un reflejo de la lucha que estaban enfrentando juntos. La revelación había encendido algo en Carmen. Ahora, más que nunca, se convirtió en la defensora de los sueños de su hijo. La voz interior que antes arrastraba dudas se transformó en un grito de aliento. Sabía que tenían que desafiar las expectativas de todos, incluso las suyas. Las noches en vela se llenaron de discusiones sobre planos y diseño, algo que antes parecía un lujo inalcanzable. Sin embargo, la carga de su realidad diaria seguía acechando. El trabajo, las cuentas, la crítica y el miedo alimentaban la inquietud que ambas almas llevaban por dentro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso se acercaba y la presión se hacía palpable. Todo el barrio estaba al tanto y la tensión aumentaba en cada conversación accidental sobre el evento. Las dudas volvieron a asomarse. ¿Serían esos sueños de Diego suficientes para romper con la historia de limitaciones que habían cargado toda su vida? Mientras ella lo veía presentar su trabajo, con maquetas brillando bajo las luces, sentía que el vacío en su pecho se expandía. La incertidumbre arruinaba su respiración, y mientras los miembros del jurado deliberaban, una pregunta la martillaba. ¿Podrán ver lo extraordinario que él es? Justo en ese momento de suspensión emocional, el aire se volvió espeso, y el futuro pareció pender de un hilo. Mientras el jurado deliberaba, Carmen se sintió atrapada en un estado de ansiedad que intensificaba cada segundo que pasaba. Miraba a Diego, de pie en el centro de la sala, su rostro iluminado por las luces artificiales, pero la chispa en sus ojos parecía opacada por la presión. Ella sabía que su hijo estaba nervioso, que las palabras entrecortadas que había escuchado en ensayos cotidianos no eran solo parte de su preparación, sino un reflejo del miedo a fracasar. En ese instante, una ola de determinación surgió dentro de ella. No puedo dejar que la inseguridad lo consuma, pensó, mientras repasaba en su mente la conversación que habían tenido semanas atrás. La decisión de apoyarlo en sus sueños había sido reciente, pero estaba tan decidida como nunca. Había hecho una lista de todo lo que necesitaban, recursos, conexiones, el simple acto de creer uno en el otro.
En la sala, ahogada por la tensión, se recostó en la silla y se concentró en las palabras que debía compartir con Diego después. Necesitaba enfatizar que, independientemente de lo que pasara, su valor no se medía en un concurso. Cada boceto, cada línea, formaban un testimonio del compromiso de Diego con sus propios sueños. Era el esfuerzo lo que importaba, eso debía subrayarlo. A medida que el tiempo se hacía interminable, sus pensamientos viajaron hacia el garaje, ese espacio que había sido un refugio para las ideas de Diego. Recordó cómo lo había visto sumido en sus pensamientos, creando un mundo propio, alejado de las expectativas del exterior. Apoyo y fe, eso es lo que necesita, reflexionó Carmen. Tenía que hacer de ese apoyo una estructura tan sólida como los edificios que Diego diseñaba en su mente. La deliberación finalmente terminó y el jurado, compuesto por figuras reconocidas en el ámbito del diseño, se preparaba para compartir su decisión. El sonido de las sillas al moverse resonó en la sala como un ecosistema latente de tensión. Las palabras que iban a salir de la boca del jurado podían cambiar la dirección de sus vidas para siempre. Carmen respiró hondo, trató de calmarse, pero no podía evitar que su mente corría con pensamientos. ¿Estaré lista para lo que venga? Si gana, será solo el inicio. Pero si pierde, ¿seré capaz de hacerlo sentir que esto no define su valor? Mientras la primera persona del jurado comenzaba a hablar, ella observó a Diego. Su cara mostraba una mezcla de ánimo y temor. Era la misma expresión que ella había visto en sus noches de insomnio, preguntándose si el sacrificio y el esfuerzo valdrían la pena. Su corazón latía con fuerza al comprender que ese momento no solo era una prueba para su hijo, sino una lección para ella misma. La culminación de la presentación podría desafiar la falacia que había gobernado su vida durante tantos años, que los sueños eran lujo de los imprudentes. El diálogo interior que había mantenido sobre el miedo y la incertidumbre estaba a punto de ser desafiado. Entonces el jurado se dirigió a la sala y anunció lo que todos esperaban con ansiedad. Las primeras palabras fueron una evaluación del trabajo. Carmen sintió que el aire se hacía denso y, a medida que el discurso avanzaba, sus nervios se tensionaban. De repente, el jurado pronunció una palabra que resonó con la claridad de un campana. «Increíble, increíble», reflexionó, sintiendo que sus entrañas se retorcían. ¿Es este el inicio de un futuro diferente para nosotros o solo un momento fugaz que disfraza la realidad cruda? La conclusión del jurado comenzaba a perfilar un destino que ambas almas habían anhelado, pero la incertidumbre seguía palpando su corazón. La revelación que había comenzado en el garaje resonó en su mente. Este concurso puede abrir puertas, pero ¿estamos realmente preparadas para enfrentarnos a lo que venga después? Y fue en medio de esa revelación, ese estallido de posibilidades y temores, cuando la mirada de Diego se encontró con la de Carmen y en sus ojos leyó la cuestionante voz de un futuro incierto que apenas comenzaba. Diego no podía apartar la vista de su madre. La incertidumbre que había sentido durante la presentación ahora otorgaba a esa conexión una intensidad nueva. La palabra increíble del jurado servía como un eco en su mente, resonando con más fuerza que alguna otra alabanza que hubiera recibido. Pero el verdadero desafío aún estaba por delante. Carmen tomaba conciencia de que lo que había comenzado como un simple concurso podría desencadenar una serie de decisiones transformadoras. Mientras el jurado se retiraba, Carmen sentía como una fuerza impulsora crecía dentro de ella. La idea de que su hijo había dado el primer paso hacia su sueño era abrumadora, pero también aterradora. ¿Qué viene después de esto?, se preguntaba. La respuesta no se limitaba a un resultado concluyente. Estaba proyectando un futuro donde el apoyo emocional y práctico se convertiría en su nuevo reto. No pasaron muchos minutos antes de que comenzaran las primeras conversaciones entre los jurados y la audiencia. Carmen se acercó a Diego, quien aún procesaba la evaluación. «Lo hiciste muy bien», dijo, más que para consolarlo, para recordarle lo que había logrado independientemente del resultado final. Pero Diego, con la mirada distraída, parecía aún distante. Mientras él trataba de asimilar el momento, Carmen decidió que era hora de actuar. Con las herramientas que había adquirido en sus años de trabajo y dedicación, comenzó a bosquejar un plan. Necesitaba convertir ese sostenido apoyo en una estructura tangible. En su mente, el garaje no sería solo un refugio, sino un laboratorio creativo donde Diego pudiera experimentar y crecer.
Se imaginaba transformando el lugar en un espacio donde pudiera explorar sus ideas sin reyes ni reglas, todo para fomentar su evolución como diseñador. El murmullo en la sala se intensificó. La gente comenzaba a hablar sobre proyectos, contactos, reconocimientos. El objetivo del momento iba más allá de una simple victoria. Se trataba de sembrar semillas de futuro para Diego. Esto es solo el comienzo, se repitió Carmen mientras su mente se llenaba de expectativas. Mientras escuchaba a los demás, Carmen tuvo una revelación. ¿Qué había hecho en ese garaje durante todos esos años? Había creado una burbuja de confianza y amor, pero ahora debía transformarse en un ecosistema de oportunidades. ¿Cuántas veces había dudado ella misma de sus capacidades? En medio del bullicio, una idea anidó en su interior: utilizar sus propios miedos como combustible para la motivación de Diego. Lo más importante es no permitir que el miedo me frene. El miedo debe ser un aliado, no un enemigo. Con el pulso acelerado, Carmen tomó la iniciativa y pidió una reunión con las figuras relevantes del jurado. Necesitaba establecer contactos que podrían ser cruciales para el desarrollo de Diego. La fuerza de su determinación brilló por encima del nerviosismo. Al aceptar la invitación, pudo ver el brillo de la oportunidad en sus ojos. Su voz interna le decía que había llegado el momento de utilizar esa experiencia previa como impulso para abrir puertas. Diego miró a su madre con una mezcla de admiración y sorpresa mientras ella comenzaba a comunicarse con los jurados. En un instante, el garaje dejó de ser un refugio de sueños a medio realizar. Se convertía en un espacio donde se cultivarían aspiraciones, donde la inseguridad desaparecería, revelando un camino claro hacia adelante. Pero en medio de sus aspiraciones, una sombra de duda comenzó a deslizarse entre los dos. Carmen se preguntó si Diego estaba listo para asumir esos retos. ¿Y si no es lo que él quiere?, reflexionó, sintiendo que por primera vez su papel de madre estaba en juego. Ya no era solo sobre ella apoyando a su hijo, sino también sobre escuchar sus verdaderas aspiraciones. La conexión entre ellos prometía ser más profunda, y en ese cruce de caminos comenzaron a despegar preguntas críticas. ¿Es realmente lo que Diego desea o lo que ella desea que él quiera? Esa incertidumbre antes reprimida emergía con fuerza, agitando su interior, dejándola atrapada entre el deseo de ser una madre comprensiva y el deber de ser una guía adecuada en la búsqueda de su propio camino hacia el éxito. Y así, en medio de la euforia de la victoria, una pregunta quedó suspendida en el aire, más intensa que cualquier otra detrás de sus sueños. Un eco de incertidumbre resonaba, anunciando que la verdadera batalla apenas estaba empezando. El garaje olía a pintura fresca y a madera cortada. Diego había pasado horas, incluso días, dando forma a sus ideas, colocando cada objeto en un rincón, pero ahora el espacio se volvía un crisol de posibilidades y desafíos. Carmen, tras tomar las riendas de su papel como madre y mentora, se sentía abrumada por la energía que la rodeaba. Pasó su mano por la mesa de trabajo de Diego. Cada surco en la madera contaba una historia, un esfuerzo, un intento por materializar un sueño. Mientras sus pensamientos giraban, decidió que era el momento de hablar con su hijo. Enfrentarse a las dudas que, como espectros, se cernían sobre ellos. Con el sudor frío de la ansiedad en su frente, buscó su mirada. «Diego, necesito saber lo que realmente deseas», le preguntó, con un tono que pretendía ser firme y amable al mismo tiempo. Diego la miró con una mezcla de sorpresa e inseguridad. A través de sus ojos, Carmen podía ver la lucha interna entre el deseo de complacer a su madre y sus propios anhelos. «Mamá, estoy disfrutando el proceso», pero su voz se apagó, el conflicto se tornaba palpable. Carmen sintió que el ambiente se espesaba, cada palabra no dicha pesaba como una roca lanzada al abismo. «¿Pero qué, hijo? ¿Qué es lo que te detiene?». Carmen sintió que cada pregunta se volvía un ancla, arrastrándola a las profundidades de su propia inseguridad. Para Diego, su respuesta era más que una simple afirmación. Estaba en juego su identidad como creador. La ambición y la duda luchaban en su interior, y ella necesitaba arrojar luz en esa oscuridad. «No quiero decepcionarte, pero a veces siento que estoy persiguiendo algo que no sé si realmente quiero». En ese momento, Carmen comprendió que debía transformar su enfoque. No se trataba solo de construir un espacio o un futuro brillante, sino de escuchar las verdaderas aspiraciones de su hijo,
de convertirse en la guía que supiera cuándo empujar y cuándo soltar. Diego, no tengo todas las respuestas, pero quiero que sepas que esto es tu camino. El garaje puede ser solo un lugar o puede ser un laboratorio de tus sueños. No tienes que seguir un guión que no es tuyo. Las palabras resonaron y Diego sintió que una carga comenzaba a despegarse de su pecho. Sin embargo, la edificación de su futuro requería más que solo deseos. Necesitaba enfoque. Para un creador, la claridad era lo que definía el éxito. Vio a su madre, la mujer que había trabajado incansablemente para ofrecerle oportunidades, y comprendió que debía abrirse a ella, permitiendo que la vulnerabilidad fluyera. Mientras ambos resonaban en sus respectivas inseguridades, Carmen vio la chispa de la creatividad aplastada por la presión. Ello la llevó a una decisión. En lugar de enfocarse solo en el éxito inmediato, se propondría ayudar a Diego a establecer metas realistas que pudieran alinearse con sus pasiones. «Hagamos un plan», sugirió, con un nuevo aire de determinación, pero un plan que te haga vibrar. Se sentaron en el garaje, dibujando visiones en papeles, entre risas y murmullos. Los miedos comenzaban a disolverse. Carmen se sentía más conectada, viendo cada trazo de su hijo como una afirmación de su potencial. Pero una sombra de preocupación persistía. ¿Acaso ese enfoque lo llevaría a encontrar su propio camino o lo conduciría a otra trampa de expectativas no satisfechas? La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del garaje, tiñendo el espacio de un tono cálido. En ese instante, Carmen se sintió más confiada, pero al mismo tiempo, una inquietud emergía. La verdad flotaba en el aire. Un nuevo reto se cierne ante ellos, una batalla que tenían que librar, no solo con el mundo exterior, sino con las expectativas que ellos mismos se habían impuesto. Y mientras los dibujos caían sobre la mesa como un rompecabezas incompleto, Carmen se hizo una promesa silenciosa. Buscaría la manera de que ambos se sintieran libres, pero también la más profunda verdad que existía entre ellos. Cada trazo se convertiría en un puente hacia su propia realidad, y en su búsqueda de la autenticidad se daría cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Pero a medida que se acercaban a sus metas, una inquietante pregunta se cernía en su mente. ¿Serían capaces de descubrir sus verdaderas pasiones sin perderse uno al otro en el proceso? Diego despertó la mañana siguiente con una mezcla de nervios y determinación, las palabras de su madre resonando en su mente. Había algo en la promesa que habían hecho la noche anterior que lo motivaba a profundizar en sus deseos. Se sentó a la mesa, con el croquis que dibujaron aún esparcido frente a él. La luz del sol iluminaba los detalles de sus bocetos, y cada línea parecía pulsar con vida. Decidió que era hora de ser proactivo. La idea de un plan no solo lo emocionaba, sino que le daba una nueva perspectiva. Abrió su libreta y se puso a escribir. No simplemente un listado de metas vacías, sino deseos concretos. ¿Qué quiero crear?, se preguntó, visceralmente. Pensó en la mesa que siempre había querido construir para su madre, en sus ideas de muebles reciclados, sostenibles, en cómo cada creación podría contar una historia. Mientras escribía, una parte de él se paralizaba. Las dudas, como ecos en su mente, seguían susurrándole que no era lo suficientemente bueno. Consciente de esa presión, respiró hondo y decidió que no dejaría que esas sombras la dominaran. En cambio, cada duda se transformaría en una pregunta que buscaría responder. ¿Qué debo aprender para ser un mejor creador? Y ¿cómo puedo transformar mis miedos en impulso? Comenzaron a fluir en su mente como un torrente de ideas. Al mismo tiempo, Carmen revisaba sus propias estrategias como madre. A lo largo de los días había sentido que la confianza en su enfoque se tambaleaba. Sabía que no se trataba solo de ayudar a Diego a establecer un camino, sino también de dejar que él descubriera su esencia. «Eres tú quien debe llevar el timón», pensó. «Solo soy el faro que te guiará en las tempestades». Así que decidió proponerse un nuevo enfoque. En lugar de centrarse solo en ayudarlo con la parte técnica de la creación, se enfocaría en fomentar el crecimiento emocional de Diego. Al mediodía se acercó a él y le propuso un ejercicio. «Hoy haremos algo diferente. Quiero que cada uno de nosotros elabore una lista de nuestras fortalezas, cosas que consideramos que son nuestras habilidades, aquellas que nos hacen únicos». Diego, aún indeciso, asintió.
Mientras comenzaban a crear sus listas, se dio cuenta de que muchas de sus respuestas venían de experiencias del pasado, momentos de su vida donde sus habilidades habían brillado. Sintió una energía transformadora fluir mientras recordaba las ocasiones en que había logrado construir algo de la nada, o cómo había hecho reír a sus amigos con ideas locas para proyectos que ni él sabía si se concretarían. Los miedos se disipaban conforme las palabras llenaban las páginas. Carmen, por su parte, encontró en su lista habilidades que jamás había considerado: la manera en que había conseguido dirigir situaciones difíciles, la empatía que había desarrollado al escuchar las quejas y alegrías de Diego. Se dio cuenta de que su capacidad para guiar de forma intuitiva también era parte de un proceso de crecimiento personal. La tarde fue un torbellino de creatividad y reflexión. Fue un momento de conexión pura y honesta. Pero, conforme compartían sus fortalezas, un nuevo desafío se presentó. Diego sintió que las expectativas que ambos habían ido creando mutaban a un ritmo vertiginoso. Habían logrado un entendimiento, pero el equilibrio entre el deseo de apoyar y dejar volar libre la creatividad era una línea delgada. En su fuero interno, Diego sabía que debía enfrentarse a la próxima etapa. Sentía la presión por materializar aquellos grandes sueños. La conversación con su madre no solo había sido una revelación emocional, sino también una llamada a la acción. «¿Ahora qué haré con todo esto?», se preguntó. Mientras la luz del día se desvanecía, Diego miró por la ventana. Comprendió que la respuesta también estaba allá afuera, en el mundo real, donde las ideas se convierten en materiales y las visiones en creaciones tangibles. Pero, al mismo tiempo, el temor a decepcionar, a no estar a la altura del potencial que ambos habían identificado, lo consumía. Cuando el día finalmente llegó a su fin, una inquietud brotó en su pecho. ¿Estaría realmente listo para seguir adelante en este nuevo camino de autodescubrimiento? El eco de su propia búsqueda lo llevó a una conclusión urgente. El próximo paso no solo sería físico, sino también emocional. La siguiente decisión podría definir no solo su trayectoria profesional, sino toda la relación que había cultivado con su madre. Y así, el silencio del garaje, antes lleno de incertidumbre, se convirtió en un espacio donde las promesas y los miedos danzaban al unísono. «¿Qué haré cuando llegue el momento de mostrarle al mundo lo que soy capaz de crear?», pensó, abrazado a la penumbra que se avecinaba. Las respuestas reclamaban su atención, y él sabía que no podría esperar más. La creatividad exigía acción, y pronto tendría que enfrentar sus propios demonios. Diego despertó con un propósito renovado. Aquella mezcla de dudas y determinación se había transformado en una chispa de motivación. Sabía que cada gran paso comenzaba con una decisión, y su primera elección sería dejar atrás el miedo a la vulnerabilidad. Durante la noche, había reflexionado sobre sus talentos, y más importante aún, sobre lo que realmente significaban para él. Con el lienzo en blanco de sus posibilidades ante él, Diego comenzó a buscar la materia prima para llevar a cabo sus ideas. Decidió que el primer proyecto sería la mesa que siempre había soñado construir para su madre, poniendo en práctica todo lo que había aprendido hasta ahora. Se vistió y salió al pequeño taller que había acondicionado en el garaje, el lugar que antes le parecía simplemente un espacio de almacenamiento y que ahora era una cueva de posibilidades. Mientras rodeaba los estantes polvorientos, se topó con herramientas que pertenecían a su padre. Recordó cómo, de niño, había pasado horas observándolo trabajar la madera, notando cada pequeño gesto y cada golpe de martillo. En aquel momento, la distancia entre la admiración y la autoexigencia se hizo evidente. Supo que para crear algo realmente significativo, debía reconciliarse con aquel niño que soñaba sin límites. Con determinación, Diego comenzó a trazar los patrones para su mesa. Las dudas iniciales se disolvieron en el roce de la madera bajo sus manos y en el sonido metálico de las herramientas. No era solo un acto de carpintería, era un proceso de autodescubrimiento en cada corte, en cada ensamblaje. En medio del trabajo, comenzó a formular preguntas que lo empoderaban. ¿Qué es lo que realmente quiero transmitir con esta mesa? ¿Cómo puedo innovar sin perder la esencia de lo que soy? A medida que la estructura de la mesa cobraba forma, recordó las conversaciones con su madre sobre las historias que cada objeto puede contar.
Se sintió inspirado a repensar cómo usaría materiales reciclados, reflejando no solo su ojo creativo, sino también su compromiso con un pasado más sostenible y consciente. La mesa no sería solo un objeto en su hogar, sería un símbolo de su transformación personal. Sin embargo, al llegar a un punto crítico en el diseño, una inquietud volvió a surgir, el temor a la crítica externa. ¿Y si no es lo que ella espera?, se cuestionó, sintiendo el nudo en el estómago. Fue en ese instante que decidió desafiar esa voz interna. La obra debía ser auténtica, no una réplica de expectativas ajenas. La conexión emocional que empezaba a generar con su proyecto se tornó liberadora. Este acto de crear se convirtió en una celebración de su identidad, de lo que llevaría consigo al mundo. La mesa, con su esencia y narrativas intrínsecas, simbolizaba este nuevo camino de autodescubrimiento. A cada carrera de lápiz y golpe de martillo, siente que su vida estaba tomando forma. Al día siguiente, Carmen entró al garaje y lo encontró absorto en su trabajo. La luz que entraba por la ventana iluminaba sus rasgos, marcando ese momento de conexión, componiendo un cuadro familiar que ella había anhelado. Ella sonrió, reconociendo el brillo de la pasión en sus ojos, un destello de autenticidad que la llenó de esperanza. ¿Quién es el verdadero Diego?, se preguntó Carmen, mientras continuaba recorriendo el taller. Esa pregunta surgió en su mente como un eco, resonando profundo. Cada proyecto, cada iniciativa que Diego emprendiera, lo acercaría a su esencia real. Sin embargo, un nuevo dilema asomaba en el horizonte. Diego se dio cuenta de que el proceso de creación era solo la punta del iceberg. Pronto llegaría el momento de presentar su obra, y allí lo esperaba un ambiente cargado de expectativas externas. ¿Sería suficiente lo que había creado para satisfacer no solo a su madre, sino a sí mismo? La inminente confrontación con su propio temor se materializaba, y en su interior un torbellino de emociones lo mantenía en vilo. El camino hacia su verdadera pasión estaba trazado, pero la exigencia de brillar lo envolvía en una red de ansiedad. Frente a la mesa casi terminada, se preguntó: ¿estoy listo para mostrar al mundo quién soy realmente? La respuesta permanecía en el aire, y la tensión ya había comenzado a crecer. La bruma de incertidumbre lo envolvió, pero había algo dentro de él que resonaba fuertemente. Este es solo el comienzo. El sonido del martillo resonaba en el garaje, mientras Diego finalizaba los últimos toques en la superficie de la mesa. Cada golpe era un manifiesto de su lucha interna, un diálogo constante entre el miedo y la confianza. A medida que la madera brillante tomaba forma, Diego sentía que los ecos de su anterior vida se alejaban. Se concentró en cada detalle y en su mente trazó paralelismos entre su obra y su transformación personal. Esta mesa no sería solo un mueble, era una representación tangible de su viaje hacia la autenticidad. A pesar de su creciente entusiasmo, la ansiedad lo abrazaba con fuerza. Se detuvo abruptamente, dejando caer el martillo sobre la superficie del banco. ¿Y si no es suficiente? La pregunta se deslizó como una sombra. Santiago, su padre, le había enseñado a trabajar la madera con amor, a no tener miedo de dejar huellas, pero las expectativas externas parecían aplastarle con un peso invisible. El eco de su propia voz afirmaba que valía la pena crear, pero el temor a la decepción lo paralizaba. En ese instante, decidió dar un paso atrás y examinar lo que realmente significaba para él el proyecto. Mientras observaba el reflejo de su trabajo en la superficie pulida, se recordó a sí mismo como niño, experimentando la libertad y la curiosidad de explorar el mundo sin ataduras. Era un viaje hacia sus raíces, un intento de conectarse con su esencia. La mesa, en su forma final, debería hablar de amor y dedicación, no de cumplimiento de expectativas. Decidió entonces escribir una pequeña nota que acompañara la mesa, un mensaje personal a su madre. Las palabras fluyeron como un río. Esta mesa no solo es madera, es un pedazo de mi corazón, un recuerdo de lo que he aprendido y de quien estoy convirtiéndome. Espero que, al sentarte a su alrededor, puedas sentir la pasión que he puesto en cada rincón. No se trataba solo de una entrega, sino de abrir una ventana hacia su vulnerabilidad. A medida que sus manos dejaban la tinta sobre el papel, se dio cuenta de que cada acto de la creación era una afirmación de su identidad.
El proceso no solo construía una mesa, estaba construyendo su autoconfianza. Era la manifestación de sus aspiraciones más profundas, y el miedo al juicio externo estaba perdiendo terreno ante el orgullo que comenzaba a brotar en su interior. Sin embargo, cuando Carmen lo visitó de nuevo, la ansiedad resurgió con nuevos bríos. La madre llevaba consigo la fragancia del hogar y el amor que siempre había estado presente, y al mismo tiempo, la expectativa. ¿Te gusta?, preguntó Diego, intentando contener la vulnerabilidad que sentía al abrir su pecho. Los ojos de su madre brillaron al contemplar la obra, pero él no podía deshacerse de la inseguridad que lo aplastaba. Carmen guardó silencio por un instante que pareció eterno, y Diego sintió cómo su corazón latía con fuerza. La tensión era palpable, y su mente se divertía en anticipar las palabras que podrían surgir de entre los labios de su madre. «Es increíble», finalmente pronunció ella, pero la certeza de ese momento se desvanecía mientras su cara se tornaba pensativa. «¿Qué significa para ti?». La pregunta lo desarmó. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío no solo era la construcción de la mesa, sino la capacidad de expresar lo que había dentro de él. La conversación se tornó una danza entre la intimidad y la revelación, pero, a pesar de la alabanza inicial, una voz interna empezaba a provocar dudas. ¿Y si no logra entender lo que realmente es para mí? Afuera, el mundo continuaba su marchar. Diego sabía que el momento de mostrar quién era había llegado, pero la inseguridad aún lo acechaba. ¿Sería capaz de enfrentar su propia verdad ante su madre y, en esencia, ante el mundo? La revelación estaba por llegar, pero el camino hacia la autenticidad aún se perdía entre las sombras de sus inseguridades. La pregunta permanecía en el aire. ¿Podré realmente abrirme y mostrar lo que llevo dentro? El silencio se hizo más profundo, y cada segundo que cruzaba entre ellos parecía estar cargado de significado. En su interior, la lucha entre el deseo de ser visto y el miedo a ser herido se intensificaba. Diego se vio enfrentado a un nuevo dilema. Sería su batalla más personal hasta ahora. La mesa no solo era un proyecto, era una invitación a ser quien realmente era. Sintiéndose al borde de un precipicio emocional, se preguntó, ¿estoy listo para dar el salto? El garaje se había convertido en un refugio, pero también en un campo de batalla. Diego cerró los ojos, intentando concentrarse en la voz de su madre que resonaba en su mente. ¿Qué significa para ti? Esa pregunta, lejos de ser simple, se había transformado en un eco angustiante que lo empujaba a una reflexión profunda. La mesa, esa forma sólida y robusta que había labrado, era más que un objeto, era un testimonio de su lucha interna, un símbolo de su deseo de autenticidad. Mientras el silencio se instalaba entre ellos, Diego sintió el peso de su propia vulnerabilidad. El corazón le latía con fuerza. Cada pulsación era una chispa de miedo y a la vez de determinación. Sin embargo, no solo enfrentaba a su madre en ese momento, se enfrentaba a sí mismo. Había tomado la decisión de dejar de ser un observador pasivo en su vida. Era hora de confrontar tanto su arte como sus emociones. «Es más que un mueble», comenzó, tratando de encontrar las palabras que pudieran reflejar su viaje. «Hay horas de trabajo aquí, horas de reflexión sobre quién soy y lo que quiero ser». Sus manos temblaban ligeramente. Hablar con Carmen era una mezcla de cruda honestidad y deseo de ser entendido. Al trabajar la madera, he estado modelando mi vida. Cada golpe de martillo ha sido un paso hacia la comprensión de mis raíces y mis aspiraciones. Carmen lo escuchaba con atención. Sus ojos profundos absorbían cada palabra. La intencionalidad de Diego se traducía en pasión. Cada sílaba estaba impregnada de lucha y claridad. Las inseguridades, sin embargo, no se desvanecían tan fácil. «A veces me pregunto si lo que hago es suficiente», admitió, casi en un susurro. «El miedo a no ser comprendido me acompaña». La respuesta de su madre fue un respiro anticipado. «Diego, lo que sientes es parte de este proceso, pero el desafío real es ser tú mismo, sin importar lo que piensen los demás». Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de la futilidad de buscar aprobación externa. A medida que la conversación avanzaba, Diego sintió que una parte de él, la que había estado contenida y oculta, comenzaba a aflorar. Las palabras empezaron a fluir.
Esta mesa representa mi deseo de ser visto, de contar mi historia. No se trata solo de madera, es un reflejo de mis sueños y miedos, mis viejas heridas y mis ambiciones. Cada frase se convertía en un ladrillo que edificaba su confianza. La voz que antes vacilaba, ahora emergía firme, enraizada en la verdad que había comenzado a descubrir. Sin embargo, en la parte más profunda de su ser, una nueva inquietud germinaba. ¿Y si todo esto no era suficiente? ¿Y si su madre, a pesar del entendimiento, no lograba captar la esencia de lo que él había querido plasmar? Todo su esfuerzo podría ser en vano si no lograba comunicar su mensaje. ¿Y si te dijera que esto me ha llevado a cuestionar muchas más cosas en mi vida? Lanzó Diego, lanzándose al abismo de la revelación. Había un universo de posibilidades por explorar, un desafío que superaba la construcción física de la mesa. Era un llamado a desafiar su vida diaria, a profundizar en lo que lo hacía verdaderamente feliz y lo que requería cambiar. Su madre lo miró de una forma distinta, y aunque había amor en sus ojos, también había una preocupación palpable. A veces lo que queremos descubrir no está lejos, está en nosotros esperando ser revelado, le dijo con una sonrisa triste. En ese momento, la conversación se tornaba hacia lo que vendría. Su viaje no solo era sobre esa única mesa, era sobre un camino hacia su verdad, una búsqueda de una identidad que aún estaba en construcción. Diego se sintió ligero, pero también abrumado. Un cúmulo de emociones le revoloteaba en el estómago. La pregunta que emergía ahora era más compleja, más expansiva. ¿Cómo seguir este camino hacia lo desconocido? Mientras la luz del garaje crepitaba suavemente, supo que había algo más allá de la mesa. Esta era solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. A medida que ese nuevo dilema yacía en su mente, sintió cómo la curiosidad y el miedo bailaban en él. Es hora de salir de la penumbra, se dijo a sí mismo. Pero la pregunta seguía acechando. ¿Qué otros retos me esperan en esta búsqueda de mí mismo? La luz del garaje apenas iluminaba la pieza maestra de Diego, pero en su mente esa chispa de creación se transformó en un lazo entre lo que era y lo que podía llegar a ser. Cada golpe de martillo resonaba en su interior, desdibujando los límites de su inseguridad. La voz de su madre aún reverberaba como un mantra que le instaba a descubrir su verdad. Diego comenzó a preguntarse qué otros aspectos de su vida necesitaban una revisión. El garaje, que había sido solo un espacio de trabajo, ahora se transformaba en un laboratorio donde experimentaría no solo con la madera, sino con su propio ser. La mentalidad de hacer, de construir, empezaba a cruzar los límites de su arte y se adentraba en su funcionamiento diario, desafiándolo a replantearse los caminos que había tomado hasta ahora. Las horas siguientes se convirtieron en una liturgia de introspección. Después de hablar con Carmen, Diego decidió que no solo debía enfrentarse a su arte, sino también a su vida. Se sentó en el suelo del garaje, rodeado de herramientas, con la vista fija en la mesa en proceso. ¿Qué quería realmente crear? Recorrió los momentos que habían moldeado su existencia, sus decisiones profesionales, sus amistades, incluso sus fracasos. Todo iba entrelazándose, revelando un patrón que nunca había reconocido a simple vista. Había tenido miedo de arriesgarse, de hacer algo verdaderamente audaz, no solo en su trabajo, sino también en su vida personal. Esta toma de conciencia lo llenó de un nuevo sentido de urgencia. ¿Cuándo dejaré de temer el fracaso?, se cuestionó en voz alta. La respuesta no era inmediata, pero Diego sentía que el simple acto de plantearse la pregunta era un primer paso hacia la libertad que tanto deseaba. Sintió que cada parte de su ser instaba a liberarse. Era como si el impulso creativo empezara a tomar forma, empujándolo a ir más allá de lo que había sido hasta ahora. Finalmente, una chispa de inspiración le golpeó. En lugar de trabajar solo en la mesa, empezar a generar una obra más compleja, un proyecto que contara su historia, su lucha y su evolución. Quizás sea momento de invitar a otros a compartir mi viaje, pensó. La idea de crear una serie de piezas, cada una simbolizando un capítulo de su vida, lo llenó de energía. Esto no solo sería una autoexploración, sería también una forma de conectar con los demás. Las preguntas sobre cómo llevar a cabo esto palpitaban en su mente.
Las dudas no se disipaban completamente, pero la excitación de la posibilidad reemplazaba poco a poco el miedo. No obstante, el eco de la inseguridad todavía lo perseguía. ¿Y si al abrirme al mundo no recibo la aceptación que busco? Dibujos comenzaron a brotar de su mente, ofreciendo una forma tangible a sus inquietudes. Se sentó ansiosamente en un rincón del garaje, hojas de papel desbordando ideas mientras trazaba esbozos de lo que serían sus primeras piezas. Esta era su voz, una manifestación de su ser real que, hasta ahora, había estado a la sombra. Pero estaba decidido a emerger. Diego sabía que el proceso no sería fácil. Cada creación, cada decisión era un acto de vulnerabilidad, pero esa lucha formaba parte del viaje al que se estaba comprometiendo. Al levantarse del suelo, sintió su espalda erguida. La mesa, una vez un objeto en tu garaje, se había convertido en el primer paso de su metamorfosis. La inquietud lo rodeaba aún, pero esta vez no era una carga, era un recordatorio de la audacia que le estaba exigiendo a gritos. Había una chispa de determinación en él que jamás había conocido. Las preguntas que antes lo asediaban empezaban a transformarse en motivaciones. ¿Qué pasaría si esta serie de piezas se convirtieran en una exposición? En su interior, la búsqueda había comenzado. No solo una búsqueda de su arte, sino una búsqueda de su voz, de su verdad. Aquella noche, el garaje no era solo su lugar de trabajo, era un santuario de creación. Al cerrarse la puerta detrás de él, sentía que una nueva etapa se abría. Y mientras contemplaba el mundo exterior, una pregunta resonaba. ¿Seré capaz de enfrentar mis miedos y convertirlos en el motor de mi transformación? Con esa incertidumbre flotando, el horizonte se vislumbraba más brillante. Pero una inquietud mayor asomaba en su mente. ¿Quién sería realmente Diego cuando finalmente se permita brillar en su totalidad? La transformación de Diego llegó en un instante decisivo. Había pasado semanas trabajando en su proyecto y cada creación se había convertido en una extensión de su alma. Observando la mesa, notó que ya no solo era un objeto funcional, era un símbolo de su valentía enfrentándose a sus inseguridades. Carmen lo observaba con orgullo, sintiendo que la chispa de creatividad en su hijo iluminaba no solo su garaje, sino también su corazón. Con la mesa terminada, Diego fue invitado a presentar su obra en una exposición local. La presión se hacía palpable y los nervios se apoderaban de cada parte de su ser. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia el escenario, sintió que cada paso que daba era también una afirmación de su identidad. Este es solo el comienzo, se decía a sí mismo, consolándose con la certeza de que había construido algo profundo. La sala se llenó de murmullos cuando su turno llegó. Al enfrentar a la audiencia, encontró fuerza en el reflejo de su propia historia. «Mi nombre es Diego», comenzó. «Esta mesa representa no solo mi esfuerzo por crear algo físico, sino también mi viaje hacia el entendimiento de quién soy». Las palabras fluyeron con autenticidad. Narró los momentos de duda, las horas dedicadas y la transformación que había experimentado en el proceso. La conexión con la audiencia era palpable, un eco que resonaba en sus propias historias. Mientras hablaba, cada inseguridad parecía desvanecerse. La ansiedad que lo había perseguido se convertía en orgullo. Las miradas de apoyo y reconocimiento que recibía lo llenaban de determinación. La aceptación que tanto había anhelado ahora lo abrazaba con calidez. El momento culminante llegó cuando Diego finalizó su discurso. Su voz resonaba clara en la sala mientras decía: «Este proyecto nació de la necesidad de ser visto, de contar mi historia sin miedo. Mi intención es inspirar a otros a abrazar sus propias verdades». El aplauso estalló, llenando la sala con una energía renovada que antes le parecía lejana. En ese instante, Diego había logrado no solo compartir su trabajo, sino también abrazar su realidad. Carmen, entre la multitud, no pudo evitar que las lágrimas de orgullo se asomaran a sus ojos. Su viaje juntos, marcado por el apoyo mutuo, había alcanzado un hito. Era como si todo el peso de las inseguridades que ambos habían cargado se desvaneciera en el aire. La conexión entre madre e hijo se había fortalecido a través de la vulnerabilidad y la autenticidad. Al finalizar la exposición, la reacción fue abrumadora.
Diego no solo había sido reconocido por su obra, sino que varios invitados se acercaron para compartir sus experiencias personales, mostrando el poder de la historia que había decidido contar. De repente, se dio cuenta de que había creado un espacio para que otros se sintieran valientes y se atrevieran a seguir sus sueños. La exposición culminó con una oferta inesperada. Un galerista interesado en exhibir su mesa a un público más amplio y representarlo en nuevos encargos. Diego sintió que la realidad que antes había considerado imposible ahora se manifestaba de forma tangible. Aceptó, confiando en que esto no solo era una oportunidad profesional, sino un paso más en su evolución personal. Al llegar a casa, se dirigió al garaje, su santuario de creación. Miró la mesa y sonrió, consciente de que había comenzado un camino que nunca imaginó recorrer. La transformación de su manera de ver la vida se hizo evidente en cada línea y cada cromado que había tallado. Desde aquel día pasó tiempo refinando su trabajo y explorando nuevas ideas, pero sobre todo comenzó a expresar su voz auténtica en cada pieza que creaba. Carmen se convirtió en su confidante y apoyo, animándolo a seguir ampliando horizontes. Juntos crearon un espacio donde los sueños y la valentía se cruzaban, desvaneciendo la noción de límites. En ese proceso, Diego aprendió a abrazar tanto sus éxitos como sus fracasos. Comprendió que lo más importante no era la crítica ajena, sino cómo se alineaba su trabajo con su verdadero yo. Si alguien preguntara hoy a Diego quién era, su respuesta sería clara: soy un creador. Soy alguien que decidió perseguir no solo lo que creo, sino también lo que siento. La historia culminó en un renacer. La mesa y el garaje se convirtieron en monumentos de su andar, un recordatorio de que cada pieza de madera, cada árbol que se tala, lleva consigo una historia, una lucha y un deseo de ser. Ahora, Diego enfrenta la vida con confianza consolidada y la certeza de que para él, cada nuevo reto es una oportunidad para descubrir aún más sobre sí mismo, su arte y su andar en el mundo. No los dejen escapar, suscriptores. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que transformarán vidas. Dejen un me gusta ahora para impulsar nuestro trabajo y alimenten el algoritmo que nos permite seguir compartiendo estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta espectacular conclusión. No esperen ni un segundo más para demostrar su apoyo. Este es el momento de ser parte de nuestra creciente comunidad.